Bueno, Miguel, ese fue el episodio 107 de Proyecto Chachalaca. ¿Qué te pareció esta experiencia? Maravilloso. Voy a decirlo de manera sincera y con el corazón en la mano, maravilloso este espacio. Te felicito. Te felicito porque al conocer jóvenes como vos, créeme que me das esperanza en el presente y en el futuro del país. Te lo agradezco. Está excelente el espacio. Me he sentido sumamente cómodo. Que el cafecito, que la agüita, que bonito, créame. Y estoy muy contento. Así que muchas gracias. Excelente, te felicito. Muchas gracias a ti. Bueno, mira, ya no estoy tan joven, Miguel. La verdad es que ya me duelen las rodillas, ya llegué a Ah, esa edad. Pero la verdad es que increíble esta experiencia. Este es un episodio muy sonoro ajá. en el que exploramos estos instrumentos musicales ancestrales, precolombinos y después de la colonia que fueron introducidos aquí en el país. Hablamos un poco acerca de la cultura musical de aquel tiempo y de la actual. La verdad es que hay muchos aprendizajes y como te dije al final, yo creo que no va a ser la última vez que nos vamos a ver aquí en el proyecto Chachalaca. La verdad es que ha sido una cosa muy bonita, muy interesante y espero sinceramente que disfruten este episodio. ¿Comenzamos, Miguel? Démosle. Esto es Proyecto Chachalaca, episodio 107, música ancestral con Juan Carlos Miguel Martínez. Cualquiera podría pensar que son tres nombres, pero Miguel es apellido, ¿verdad? Así es, Miguel es mi apellido, Martínez es mi apellido, pero muy feliz de tenerlo. Excelente. Bueno, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, mira, muchísimas gracias por la invitación, Salvador, de verdad muy contento. Me costó llegar al estudio, pero logramos llegar. Contento, emocionado y de verdad muy agradecido por pensar en mí para poder hablar de esos temas tan No, hombre, interesantes. un gusto tenerte aquí y hablar de estos temas tan interesantes y sonoros. El episodio de hoy trata sobre instrumentos ancestrales y son particularmente que habían aquí en El Salvador o también vienen de otra parte estos instrumentos de los que vamos a hablar hoy. Fíjate que son instrumentos 100% autóctonos, cuscatlecos, pero con cierta influencia africana. Pero Ah, son ok, instrumentos que se tocan en pocos lugares ahora, pero son muy, muy salvadoreños. ok, perfecto. Bueno, Juan Carlos, siempre comenzamos con una pregunta aquí Ujú. medio disruptiva, ¿verdad? Mm. Ahora, bueno, ya sé más o menos cuál es tu opinión al respecto, pero vamos a ver. Miguel, si fueras cantante de reggaetón, ¿qué nombre sería el tuyo? Ah, si fuese cantante de reggaetón, sería un hombre sabroso para llamar la atención de las nuevas generaciones. Fíjate que nunca me había puesto a pensar en eso. Tal vez sería un nombre un tanto así como indígena, pero la verdad que sería como el negrito sabroso o el indito reggaetonero. No sé, la verdad que nunca he pensado en eso. Es un tema muy interesante, pero sí, yo creo que un nombre pegador, que llevase un poquito de náhuatl para que los jóvenes perrearan y con el tra, 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 tra. Sí, la verdad que sí. Me llega. Bueno, Juan Carlos, esta es la pregunta de rigor en cada Ujú. episodio. ¿Quién es Juan Carlos Miguel Martínez? Es un niño que a sus 10 años era tartamudo y los otros niños le hacían burla o le hacían bullying, como dice ahora. Tuve la oportunidad de conocer a muchos ángeles en mi camino, entre ellos Leonardo Heredia, un gran locutor salvadoreño, al señor Willy Maldonado. Tuve la oportunidad de aprender con ellos y fíjate que poder reeducar mi voz y hablar como hablo ahora. Yo antes era tartamudo. De hecho, tartamudeo cuando estoy nervioso. Juan Carlos Miguel era un cipote que estando en noveno grado, primer año de bachillerato, deseaba ser corresponsal de guerra en aquel entonces. Quería ser periodista desde ya. Y comencé pues a luchar con ese problemita, llamémoslo tal vez psicológico, físico, de la tartamudez. Y gracias a Dios logramos reeducar la voz, logramos hablar bonito. Pero sí, Juan Carlos es un joven, un cipote que le gustaba más o menos estudiar. Yo era un estudiante promedio, no creas que era de 8, 9 y 10, sino era 6, 7 y 8, o sea, la verdad, pero que tuvo dos padres fabulosos, a quien amo mucho. Bueno, mi mamá, que en paz descanse, mi papá, un viejito de 89 años de edad, un señor muy sabio,
Y ellos me enseñaron a trabajar, a estudiar y con todas las pruebas que pone la vida, uno comienza a darle más valor al trabajo, al estudio. Y de poquito en poquito ese Juan Carlos Miguel comenzó a ponerse las pilas, a ser un hombre muy soñador. Es un hombre muy soñador definitivamente, amante del café y Ok, ok. amante de la música, de muchas cosas, de la vida, de andar para arriba y para abajo. Y en un momento determinado de esa vida, pues como que llega un momento en que decís, si no le entro a esto, me voy a quedar a esto. Si no sigo estudiando, me voy a quedar a aquello otro. Que también eran opciones de vida humildes y honradas. Pero no, dije, yo quiero tener un estilo de vida más académico, más intelectual, hacer otras cosas y nos fuimos por el camino difícil en el sentido de ponernos a estudiar, trabajar duro, leer, investigar, graduarnos, que me costó bastante, pero me gradué. Claro, la Universidad del Y la Salvador. Universidad de El Salvador, ahí me gradué, orgullosamente hijo de la Minerva. Y luego, pues este Juan Carlos comenzó a hacerse, no voy a decir a codearse, no, tampoco, a conocer personas que yo admiro mucho. Sí, créeme que yo admiro un gran montón, tanto hombres como mujeres, muchos de ellos académicos, intelectuales. Y empecé, como dicen por ahí, el que anda entre lobos a aullar aprende. En mi caso, en quien anda entre estudiosos, intelectuales y académicos, algo se le Se le pega. pega, sí. Entonces comencé a aprender mucho más acerca de ese mundo tan interesante de la academia. Y de poquito en poquito empecé a estudiar más, a investigar más y a forjar a ese Juan Carlos tímido, tartamudo, un tanto inseguro, al hombre que soy ahora. No ha sido nada fácil, hay que estudiar mucho, pero ante todo fíjate que Juan Carlos es todo lo que hace, literalmente ama lo que hace, lo hace con pasión y trato de desarrollar esa empatía con otras personas. Gracias a Dios no soy creído, los que me conocen saben que no soy nada creído. Y no sé, el enseñar también, porque también soy docente, el aprender muchas cosas y enseñarlas. Juan Carlos Miguel Martínez es ese niño que pasó por diversas pruebas para llegar a ser el hombre que es ahora, muy agradecido con el gran espíritu, con Dios, como usted quiera llamarlo, y disfrutar de la vida y tratar de acercarme mucho a esas personas que yo admiro como académicos, literatos, investigadores y ahí vamos. Ok, excelente. Bueno, también esta es otra pregunta que Ujú. estamos colocando aquí en el podcast y es, ¿podrías compartirnos un momento trascendental en tu vida? Fíjate que son varios momentos trascendentales en mi vida, muchísimos. Algunos un poco íntimos. No, no sea mal pensado, por favor. Sí, Dicen que si una persona tiene muchos momentos trascendentales en ujú. su vida es porque ha tenido una vida algo movida. ¿Será? Sí, fíjate que sí. Tanto momentos trascendentales como negativos como positivos. Pero voy a contar el más reciente. En mayo de este año, después de casi 2 años de investigación y de preparación académica, tuve la oportunidad de ser pues miembro de Ateneo del Salvador, una organización académica por excelencia y de gran data. Es bastante antigua esta organización. Pasé 2 años investigando temas relacionados a la música y desde hace bastante quería yo pertenecer a Ateneo del Salvador. En mayo de este año tuve el honor, así el honor, de ser ya nombrado oficialmente miembro de Ateneo del Salvador. Y fue trascendental, sí, pero fue más trascendental el estar mi familia conmigo. Ok. El hecho de estar mi papá, un señor de 89 años, pues mi familia, toda mi familia, estar ellos apoyándome, algunos compañeros de trabajo, eso lo hace trascendental. Puede haber sido un momento chiquito, un momento grande, pero se vuelve trascendental cuando esas personas a quien uno ama están ahí. Entonces, el hecho de ser ateneísta, pero tener ese recuerdo de estar, que estaba mi familia ahí viéndome, y más que todo mi papá, es como, a mí me pega. Como misión Sí, cumplida. no, dice uno, "Güey, ya hice algo, ¿verdad?". Entonces, creería que es uno de los momentos trascendentales de mi vida. Ok, perfecto. Bueno, y Miguel, entrando un poco al tema, ¿cómo fue que llegaste a esto de la música? ¿Cómo fue que
que comenzó? ¿Cuál es tu historia de origen? De pronto, bueno, ya nos han dicho aquí que les han caído Ujú. diccionarios radioactivos y se volvieron Ajá, sí, sí. estudiadores de la lengua y Ajá, así, y así. Cómo fue tu caso? ¿Qué pasó? ajá. ¿Un instrumento te lo encontraste místico? No sé, ¿qué fue? Fíjate, no, espérate, me gustó esa cuestión. Diccionarios radioactivos. Sí, o Muy sea, bueno. Lo voy a o de anotar. pronto lo mordió un libro, una cosa así, de pronto se volvió estudiante de literatura. Fíjate que, no, fíjate que pues, soy un hombre común y corriente, un simple mortal, como dicen, pero fíjate que mi papá en su juventud fue músico. Él pues tenía su trabajo, pero siempre tuvo ese hobby, ese pasatiempo de la música. Mi papá cantaba y tocaba en un trío en San Marcos. Un saludo a todas las amistades. Y él le gustaba la música. Él tocaba guitarra y cantaba. Entonces, en el caso mío, pues nos comenzó a mis hermanos y a mí a enseñarnos a tocar la guitarra desde como los 8 o 9 años. Luego, más adelante, los 15 16 años, me gustó mucho, mucho la música. Bueno, todavía me encanta la música latinoamericana, la música andina. Lo conocí con el grupo Solot, Solot. con Alma de Fuego, con el grupo Tecutec, con el grupo Eje Cat. Mira, varios grupos. Estamos hablando tipo años 90 en adelante. Y me gustó mucho, mucho la zampoña, la quena. Y comencé de hecho me conseguí una quena, me conseguí una zampoña. Y ahí fue comenzando mi amor a la música latinoamericana específicamente. Zampoñas, quenas, charangos, música latinoamericana. Muy bonita. Conocí el grupo Carcas de Bolivia, Sabia Andina, Inti Limani, Iyapu, etcétera, etcétera. Víctor Jara. Y Y la trova latinoamericana. trova latinoamericana, Silvio no puede faltar, claro Claro, por está. O supuesto. sea, muchos, muchos cantautores, muchos grupos, ya estando en la universidad, pues, estudiando periodismo, me di cuenta que también había un grupo de música latinoamericana en la Universidad de El Salvador. Ahí me metí de lleno, o sea, ahí me perdí literalmente. En ocasiones, sí, no, y de verdad, en ocasiones me iba a las presentaciones sabiendo que tenía un parcial. Claro, claro. Entonces, sí, como que el arte, ¿verdad? Pero Sí, no, después lo hacía, no creo, uno pide permiso también. Ahí fui comenzando, mira, a aprender diversos instrumentos. Gracias a Dios, pues tocó algunos instrumentos latinoamericanos. Y ahí justamente en ese momento de mi vida universitaria, comencé a aprender más otros géneros musicales. La trova, que es una gran cosa, la música latinoamericana, etcétera, etcétera. Pero en un momento determinado conocí a Talticpac, un grupo de música autóctona cuscatleca. Llegaron a la Universidad de El Salvador y llevaron una serie de piezas de pitos, de ocarinas, antropomorfos, zoomorfos, después le voy a decir qué es. Antropomorfo, figura humana. así corrido. Zoomorfo, figura Figura de animal. animalito, va y Ajá. vas. Y empezaron a sonarlo. Y mira, en ese momento fue como que conectó con mi espíritu indígena. Y yo, wow, dije yo, qué bonito. Aparte de eso, que a Timo Mastican, Guantaguetza Náhuatl, Nenaja Nutuga y Juan Carlos Miguel. Yo estoy aprendiendo a hablar náhuatl, Timo Mastican, Guantaguetza Náhuatl. Nenaja Nutuga y Juan Carlos Miguel, yo me llamo Juan Carlos Miguel. Ahí comencé, porque eso es náhuatl, no náhuatl. El Sí, sí, náhuatl claro, claro. es de los mexicas, de aquí Sí, sí, es aquí es náhuatl. náhuatl. Con eso me conecté así, literal, me enamoré de la música autóctona, prehispánica, mesoamericana, como usted quiera llamarle, con pitos, con tambores y todo. Pasó un tiempo de preparación académica, preparación profesional, me gradué, gracias a Dios, y ahí comencé a, ¿cómo decirte?, a recordar o mantener ese amor por este tipo de música. Aparte de la música latinoamericana, que eso me encanta, los que me conocen saben que me gusta mucho la zampoña, la quena y todo eso, pero también ese otro amor más propio que es la música autóctona, y después darse cuenta que lastimosamente en nuestro país somos pocos los que ejecutamos, los que investigamos esa música. Fue como, no, dije yo, tengo que es un compromiso muy Serio. personal, Claro. serio. Lastimosamente, muchos investigadores y muchos tamashtianis o maestros míos han fallecido. Por ejemplo, el doctor Luis Melgar Brizuela, que en paz descanse, de él aprendí mucho. Francisco Jiménez, tamashtiani también, y varias personas que han sido indigenistas
investigadores, aprendí mucho de ellos. Entonces, como ya no habemos muchas personas, investigadores en el país de este rubro, y literal, ahí comencé, fíjate, a investigar más. Se me hizo un poquito más fácil por el hecho que soy músico. Ok. Se me hizo un poquito más fácil como decir, voy a agarrar una ocarina, un pitoflauta, un totoquick, un teponahuaste, etcétera, etcétera, y empezar a aprender cómo se ejecuta y por qué se ejecuta y lo demás, fue como muy interesante, muy, ¿cómo decirte? Satisfactorio el hecho de conocer también más acerca de las raíces musicales, culturales de Cuscatán. Ok, qué Bye. En interesante. resumidas cuentas, Sí, ok. Y bueno, tu relación actual, por lo que sé, has estado estudiando el tema de la música ancestral, los instrumentos musicales, y también tocas en una banda. sí. Fíjate que saludos para mis hermanos del grupo Sensontle. Es un grupo que los viernes, sábados y domingos tocamos en un lugar en los planes de renderos. Es como mi hobby y pasatiempo. También cae ahí un poquito de entradita de dinero, que no Claro, cae por nada mal. supuesto. El grupo Sensontle tenemos como 15 años de estar con ellos. Música latinoamericana, música popular, música andina. Está el grupo Chimali Tonatiuh, con Eddie Orantes, Álvaro Cermeño. Ellos son profesores de la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador, y el maestro César Merlos, el GREC. Ellos son maestros, así maestros, o sea, yo aprendo mucho de ellos. Tenemos un grupo que se llama Chimali Tonatiuh, donde todos somos investigadores, cada quien en su rubro, en su área. Claro. ¿Y qué otro grupo estoy? Creo que solamente con ellos. Así que son los grupos como que más estamos como en movimiento, y Ok, pues qué estamos ahí. interesante. Mira, y autopreguntarse en qué otro grupo está, habla de que te ¿En mantienes qué muy estoy? activo en Sí, el sí. tema. Bueno, entonces exploremos un poco de esto de la música precolombina. Pero primero que nada, ¿qué es la música ancestral? Ujú. ¿Cómo podemos entenderla? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Vaya, como referencia, el pito y el tambor en Panchimalco, el pito y el tambor en Izalco, Nahuizalco, en lugares como Santo Domingo de Guzmán, que son lugares preferiblemente llenos de mucha cultura indígena. Mucho náhuatl, llamémoslo así, donde hay todavía rasgos de mucha gente indígena. En esos lugares, pues todavía se toca mayormente el pito y el tambor como referencia. Pero fíjate que la música precolombina, la música mesoamericana, la música indígena como tal, en nuestro país fue muriendo lastimosamente en enero de 1932, Ah, claro. cuando pues hubo esa masacre. Justamente en mi investigación tomo muy en cuenta eso de que María Mendoza de Barata, yo le tengo mucha admiración a esa señora, ¿no? Porque la primer folclorista en nuestro país, ella recabó mucha información de los pueblos originarios en nuestro país, en Cuscatán, pero no recabó todo. Han habido otras investigaciones, y nos damos cuenta que lastimosamente en nuestro país se conoce más solo el pito y el tambor. Excelente, excelente, pero en las comunidades originarias o pueblos originarios o indígenas hay otros instrumentos que sirven para hacer una ceremonia, instrumentos para festividades, ritmos para acompañar X o Y actividad Ujú. indígena. Y uno dice, ajá, ¿y esos sonidos cómo son? Muchos de esos instrumentos solo se escuchaban, digamos así. Y uno, ¿cómo se llama? Porque los pueblos originarios son muy celosos con respecto a algunas tradiciones de ellos. En mi caso, pues tengo la fortuna de llevarme muy bien con mis hermanas y hermanos de los pueblos originarios. Un saludo para todos ellos, y no solamente los nahuapipiles, los cacahuiras, los texacuangos, los lencas, etcétera, etcétera. Y el hecho de tener respeto por sus costumbres, Las las tradiciones. tradiciones, te ganas también vos el respeto y la confianza. Ahora, la música precolombina, la música mesoamericana, la música indígena en nuestro país se radica en diversos instrumentos: aerófonos, cordófonos, percutivos, idiófonos, los que se suenan, los que se soplan, los que se tocan, etcétera, etcétera.
Pero también algunos instrumentos tienen muy interesante. Saludos a la comunidad de afrodescendientes en nuestro país. También hay unos instrumentos que tienen mucha conexión con, no voy a decir con costumbres, sino con raíces africanas. Africana, sí, Sí, correcto. mucha gente habla acerca de la marimba. La marimba tiene mucha raíz africana. Mucha gente dice que no, mucha gente dice que sí, pero en mi investigación sí me he dado cuenta que sí, tiene mucha relación con África. Algunos instrumentos que se ejecutan también han tenido sus variantes, pero la mayoría han sido pitos o flautas, ocarinas, generalmente en nuestro país hechas de barro. De barro, sí, La correcto. mayoría hechas de barro. Y algunos hechos de madera, de carrizo, de bambú, etcétera, etcétera. Y que con el tiempo, así como la cultura, va evolucionando o involucionando y van cambiando, van cambiando. Pero sí, la mayoría de instrumentos en nuestro país son pito, el tambor, el teponaguaste, lo voy a decir también la marimba, antes de que existieran las fronteras, que aquí en Guatemala, que aquí en El Salvador, no, antes era una sola tierra conocida como Abyayala, luego Americua, y luego América, y luego ya los Ah, sí, países. sí, Ujú. es cierto, es cierto. En otros episodios hemos hablado de, bueno, tú sabes que el término teoría, Sí, de que América, vinieron los españoles y fue el primero que vio, Américo ajá, Vespucio, sí, sí. las Américas, entonces vino Cristóbal Colón y le dijo, ah, porque vos lo descubriste, le vamos a poner América, todo América. esto, que es Ujú. risible Sí. pensar en eso, pero también está el America, que era como una zona, Ujú, en Centroamérica, ¿no? ujú, Unos cerros, me parece, no estoy muy seguro, ujú, Fuente Arial 12, pero ujú. que habla de un lugar donde convergen los vientos, Sí. algo por el estilo, pero que ya es una versión diferente y más creíble de cómo es el origen del nombre América. Sí, y Abyayala, que no recuerdo exactamente qué lenguaje es, pero significa tierra de sangre nueva. Abyayala. Abyayala, Sí. ok. Y bueno, pues son nuestros instrumentos muy particulares, muy hermosos, lo voy a llamar así, pero que lastimosamente, no voy a decir que todo, ¿verdad? Pero la mayoría de jóvenes como que no le presta atención. Y esa es nuestra misión, el hecho de que, bueno, yo disfruto dando a conocer los instrumentos musicales y con más razón, pues la gente le llama gracias. No lo hablo de manera académica, que se puede hacer, sí, pero yo lo que quiero es que la gente Claro, entienda. claro. Entonces habla de manera sencilla y le dice, mire, esto suena así, esto suena así, Y esto quién se... sabe si no hasta poder integrarlos en alguna composición moderna. En ese proyecto estamos Ah, también. excelente. Bueno, mira, tengo una pregunta, porque aquí hay un tema que acabas de Ujú, tocar y es sobre la afrodescendencia. ujú, Y es que habríamos que comprender que después de la conquista o en el proceso de la conquista es que empezaron a entrar también otros instrumentos. sí. Pero hay instrumentos propios previos a esta época y son conocidos como precolombinos. Ujú. ¿Cuáles son estos? El teponastli o teponaguaste, que es un tronco ahuecado que tiene lengüetas en la parte superior. El teponastli o teponaguaste es muy propio de Mesoamérica, lo vamos a llamar así. También están las maracas o chinchines, que también, bueno, en el caso de El Salvador, lo voy a llamar así. En el caso de Cuscatán, eran hechas de semillas de chilindrón. De Chilindrón. Yo antes pensaba que eran como eran como garras o algo así como de llama, pezuñas de llama, pero no, yo ahí los ando y ya lo van a escuchar. Ok. Es un instrumento hermoso. Los de aquí, antes de los esclavos africanos, déjame ver, están también tal cuales los pitos indios o también como unas flautas u ocarinas hechas de barro y que algunas tienen una función muy especial para las festividades, para situaciones fúnebres, para la guerra. Hay unos pitos muy espeluznantes, lo voy a llamar así, pero que De hecho, sí, había uno ajá, que sonaba a una persona muriendo, sí. como un grito desgarrador. Ay, sí, Sí, qué mal. correcto. Entonces, Ajá. imagínense, voy a tomar este ejemplo, todos los mexicas, los aztecas, imagínense unas 10 o 20 personas, músicos con este instrumento, llegando en la madrugada o en la noche y haciendo ese sonido tan espeluznante.
las tribus se les daba miedo y ahí es donde comenzaba la guerra entre ellos, ¿verdad? Y déjame ver, y de ahí pues la mayoría de instrumentos que yo estaba viendo son generalmente aerófonos, la mayoría sonaban, incluso habían algunos tipos trompetas. Ah, en serio. Habían unos tipos trompetas, Precolombinas. precolombinas, así Ah, tipos qué trompetas, interesante. grandes, grandes, utilizados más que todo por los mayas. Y se sonaba y solamente en épocas especiales, llamémoslo Ok, así. ¿y esto de los caracoles? Los ¿Eso es propio de caracoles, aquí o es no, traído también? propios de aquí también, los caracoles son propios de aquí y que también se comparte con otras culturas, o sea, se Ok. comparte también, o sea, así como por ejemplo, las zampoñas de Sudamérica también se comparte o ha llegado a Panamá o a otros lugares muy lejanos como no sé si es el Océano Pacífico o el Atlántico, El hay que está unas de nuestro islas. lado es el Pacífico. Ajá, pues yo creo que en el Atlántico. Hay unas islas ahí donde también tocan instrumentos similares a la zampoña, o sea, iba a Hay decir qué onda cierta, ahí. podría haber cierto origen. Exacto, Ok. entonces son instrumentos muy bonitos, propios de esa zona. Ok. Ahora, tengo otra consulta. Dígame. Yo me imagino que en algún momento estos sitios arqueológicos se han hecho descubrimientos de Ujú, estos instrumentos o ujú. algunos instrumentos. ¿Hay alguno que recordes o en tu investigación hayas, digamos que un periodo de interrupción que no se supo de este instrumento y se volvió a reencontrar? Fíjate que, bueno, aparte de los teponahuastes, los pitos indios, hay, bueno, al menos aquí en esta zona llamémosla de Mesoamérica, hay algunos instrumentos que estaban como perdidos, lo voy a llamar así, y Ok. que se comparten mucho con instrumentos suramericanos. Son flautas o pitos, lo vamos a llamar así, que tenían una función que los podías tocar, incluso algunos percutivos que se podían tocar con agua. Unos Agarrabas así que se llenaban y ajá, por el pues desplazamiento de la presión del sí, aire, correcto, ajá, ajá. uno, y también habían unos como tambores de agua, así como tambores, vos le echabas agüita y sonaba de una manera, le quitabas agüita, sonaba de otra manera, etcétera, Ok, etcétera. qué Y interesante. Ah. sí, fíjate que son instrumentos que, o incluso podríamos llamarlo así como novedades musicales que se han ido perdiendo y que algunos se han perdido, pero que está mucha gente tratando de como recobrar esa Recuperarlos. forma Sí, de claro. hacerlo. En mi caso, soy músico, sí soy músico, lastimosamente no soy artesano. Hay unos instrumentos que algunos amigos me los han ayudado a hacer, por ejemplo, saludos a Néstor Hernández y Danilo Villalta y el Chac de Panchimalco que me están ayudando El con los Chac, instrumentos, sí. ajá, sí. Ok. Bueno, y contame un poco más. Esta es una pregunta medio filosófica, Ajá. pero ¿por qué es importante recuperar esto? ¿Y por qué pregunto esto? Porque para muchos tal vez el tema de la música es lo novedoso. La Ujú, música es lo nuevo, lo ujú. que, por ejemplo, tiran los artistas cada semana, cada día siempre hay una canción Ujú. nueva. Entonces, ¿por qué es importante recuperar estos instrumentos, estos sonidos del pasado? Porque desde 1932 hubo una gran decadencia en cuanto a la cultura originaria de Cuscatán. A raíz de eso, el náhuatl se fue perdiendo, se está revitalizando últimamente, en los últimos años habemos ya varios neo-nahuablantes y también a la par viene la parte musical, en el sentido de que una región, un pueblo, un país que no tiene como conocimiento de su propia cultura, es un país que no, lo voy a decir así, no anda en nada, pues, o sea, no tiene identidad. Exactamente. Y yo creo que es sumamente importante el hecho de recobrar nuevamente la identidad nacional. Por ejemplo, ustedes hablan bueno, no me estás preguntando, pero no mucho me gusta el fútbol, lo siento. Estás hablando del Mágico González, te representa, o sea, te representa algo, ese sentimiento nacional. Hablas de la selección nacional de fútbol, que siempre andan perdiendo lastimosamente. Pues sí, ¿verdad? Decepcionando. Decepcionando. También hay un sentimiento negativo o positivo con eso. Ok. Vos vas a un lugar X y escuchas un pito y un tambor, o escuchas alguna canción, por ejemplo, de Álvaro Torres o algo que te haga recordar el país,
dentro o fuera del país, eso se llama sentimiento nacional, ese sentimiento de decir, no, yo soy salvadoreño, nahuapipil, etcétera, etcétera, comedor de pupusas, eso. Y lastimosamente se está perdiendo, lastimosamente. Y musicalmente más. Se conocen instrumentos modernos, la música moderna, todo bien, menos el reggaetón. Pero ya cuando hablas acerca de pito y tambor, qué bonito, panchimalco, izalco, nehuizalco, pero también hay otros instrumentos que hay que darlos a conocer. Y que vos decís, no, la verdad que el país tiene riqueza cultural y tiene esa riqueza musical ancestral o indígena, que muy pocos lo conocen. Mucha gente dice, no, que en El Salvador no hay nada. No, para nada. O sea, mucha gente se queda corta cuando te das cuenta que en nuestro país tenemos mucha cultura. Lastimosamente, las nuevas generaciones le dan más visibilidad a otras tonteras, llámese los disque youtuber, influencer y todos esos dundos que andan ahí, que de influencers positivos no tienen absolutamente nada, a que conozcan parte de la cultura de El Salvador. O sea, creo yo que falta mucha esa identidad nacional. Por Ok, eso creo que es ok. importante. Para la construcción de la identidad nacional. Exacto. Ok, ahora sí me gustaría hacerte una pregunta porque sé que estos instrumentos muchas veces se Ujú. utilizaban en rituales de Sí, diferente índole. sí. Un tema muy recurrente en nuestras culturas precolombinas es el tema de la vida y la muerte. Ujú, Yo me imagino que muchos de estos instrumentos tenían una relación con la trascendencia del cuerpo físico, también con la comunicación y la relación con los dioses. ujú. ¿Qué me puedes decir de estos instrumentos que traes hoy aquí? Fíjate que como toda expresión del sentimiento del ser humano se puede utilizar pues el llanto, las lágrimas, un grito, lo que sea, pero los instrumentos musicales es como una conexión o un intermediario con la naturaleza y con el entorno, en el sentido de que había un fallecido. En esa época, pues se le daba su tributo, su remembranza, había, digámoslo así, algo triste o melancólico. Si había una guerra o una ceremonia, era una cuestión fuerte, ¿verdad? El nacimiento de un nuevo niño o niña en una comunidad indígena también representaba alegría. Estos instrumentos, no hay, bueno, María Mendoza de Barata, recogió algunos segmentos o algunos pincelazos musicales de esa época. Lastimosamente no los recogió todos. Hay diversos lienzos, el lienzo de Tlaxcala, el lienzo de acá, pero lastimosamente no hay una recopilación musical, llámese partitura, que haya sido recogida para poder sido ejecutada actualmente. Lo que se ejecuta actualmente es algo como muy sentimental o muy emotivo o muy subjetivo, en el sentido de que hay un ritmo, tutum, 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 y el músico indígena tiene esa peculiaridad de conocer su instrumento y darle una melodía perteneciente a ese momento de la vida, Ujú. ya sea una guerra, ya sea el nacimiento, ya sea la muerte, pero también no vas a agarrar, por ejemplo, una guitarra, por ejemplo, pues ponemos ejemplo, una guitarra flamenca en un velorio, por ejemplo, vas a poner algo triste, ¿verdad? Por Sí, ejemplo. claro. A eso me refiero, de que hay momentos en la vida que uno puede agarrar un instrumento musical autóctono, pero cada instrumento lo puedes utilizar para diversas momentos, llamémoslo así. Sí, mira, y Miguel, yo también pienso esto, fíjate que bueno, yo pienso y veo estos instrumentos y escucho estos instrumentos y trato como de encontrar alguna relación. Muchas veces cuando consumimos música y la Ujú, música actual no se libra de esto, encontramos sonidos que vienen del origen, ujú, de los primeros sonidos que tuvo contacto el ser humano. ujú. Por ejemplo, muchos instrumentos de viento son sonidos parecidos a pájaros. Sí,
¿sí? De ahí tenemos tambores al movimiento de la tierra, al tropel del caballo. Mucha gente no se da cuenta, pero la música de banda, por ejemplo, tiene ese ritmo de casquete de caballo Sí. que viene de la música, por ejemplo, las rancheras, que tiene ese Ujú, ritmo más tranquilo. En cambio, el tropel de la música de banda es más rápido, ujú, pero es ese mismo ritmo de cascos de caballo. ujú, Entonces, estos instrumentos que tú traes, si tuvieras que relacionarnos con algún origen, algún sonido origen, como por ejemplo, tenemos este instrumento que es la ujú. lluvia, que El la palo de conocemos lluvia. como, Ajá. sí, que suena Ujú, y suena lluvia. Tenemos las ocarinas que suenan a pájaros, ujú, las flautas o los instrumentos de viento que van a sonar a ujú. pájaros. Dentro de todos estos, ¿qué me podrías decir? De dónde vienen estos sonidos? ¿O a qué los relacionarías tú? Fíjate que, bueno, en mi experiencia lo relaciono justamente al medio ambiente de la zona, de la región mesoamericana, de la región centroamericana, llena de pajarillos, de pajaritos, llenos de mucha fauna, mucha flora, esos sonidos que solamente se pueden escuchar cuando hay cierto silencio. Vos vas al campo y escuchas los pajaritos, Los los grillos, animalitos, los ajá. grillos. Y yo creería que más de alguna persona en esa época recogió ese sentimiento, así como los músicos o intérpretes o cantautores recogen ciertos sentimientos de donde están, por el momento, por el lugar, la zona geográfica, y en ese momento las poblaciones tenían bastante interculturalidad, en el sentido de que Tenía contacto con otras tenía contacto con culturas otras de la zona. civilizaciones, otras etnias. El hecho de estar en el corazón de América, pues había Había, sí, bastante movimiento. movimiento. Entonces, somos quizás una mezcla de muchos sentimientos o de muchos saberes o de muchas cosas y la transformamos en un solo sonido que ya muy pronto lo van a escuchar. Ah, ok, Mm, perfecto. Sí, mira, es que eso me parece muy interesante. Cuando fui a Panchimalco ujú. hace quizás unos años, no recuerdo el nombre del señor, pero estaba en medio de este parque que habían hecho, que era de esculturas en piedra. El Parque Escultórico de Sí, Panchimalco. correcto, correcto. Entonces él me enseñó un instrumento que tenía que, Ujú, o él lo había hecho o lo habían diseñado ahí, no estoy muy seguro, pero era un sonido de pájaro. ujú, Y me pareció genial y yo dije, ok, estos son los sonidos originales, porque por ejemplo hoy escuchamos el violín, ujú, escuchamos la guitarra, pero son, digamos que la última evolución de un instrumento del pasado, ujú. que este tuvo otro instrumento anterior, menos refinado, Ujú, que venía de las primeras culturas. Por ejemplo, algunos eran una sola cuerda, ujú, otros se diversificaron. Por ejemplo, tenemos la guitarra ujú, en una zona y tenemos en Japón, por ejemplo, no recuerdo este instrumento que es de cuerda también, ujú. que es muy parecido, tiene sonidos, pero son completamente diferentes. Entonces, esto de los instrumentos también tiene como cierta genealogía. Ujú. Ya decías tú que muchos de los instrumentos que tenemos aquí vienen de África o que tienen relación con esta cultura afrodescendiente. Pero bueno, va a ser interesante. Si tuvieras que dividir en grupos Ujú. los instrumentos que traes aquí, ¿qué grupos serían? Así como, por ejemplo, ya está la taxonomía, digamos, que de la Ajá. música. Estos son de viento, estos son de percusión bueno, vos sabrás más que yo. Ujú. Pero si tuvieras que decirlo, bueno, estos instrumentos son más ceremoniosos, estos instrumentos son más del día a día, Ujú. esto los niños lo utilizaban, los más comunes, los más populares, los más ceremoniosos. ¿Cómo los separarías tú? No sé, dame Sí, una. ya te entendí. Fíjate que vamos a llamarlo así. Hay instrumentos infantiles, lo voy a llamar así, y que usted se va a recordar de unos pajaritos hechos de barro con colores llamativos, colores Ujú. rojos, amarillos, verdes que los vendían en el mercado. O en el tianguis, como dicen en México, esos pajaritos, yo me acuerdo haber jugado con ellos y nuestras mamás nos las compraban para jugar. Pero sí, de hecho, eran pitos, pitos indios, y uno sin darse cuenta jugaba con ellos. Hay instrumentos que son más como melancólicos o sentimentales, que al sonarlos uno se pone hasta reflexivo, créame. Hay otros instrumentos que son muy
muy alegres, tienen un espíritu bastante alegre, muy dinámico. Yo tengo un pito indio que tengo muchos años de tenerlo, yo creo que más de 20 años, y justamente tiene ese espíritu muy alegre, Muy alegre. dinámico. Ajá. Y hay otros instrumentos que son más maduros, más antiguos, con cierta sabiduría musical. Y también depende por cómo hayan sido hechos, por el tipo de madera, por el tipo de barro también que influye bastante en eso, créanme. Mucha gente me decía, no, me dice, vamos a cortar un tronco en tal fecha porque hay luna llena o luna creciente. Sí, Y yo, correcto. Y ¿y esto eso qué tiene que separa ver? la savia Ajá, en la posición del exacto. árbol, Y yo sí. decía, yo, ¿qué tiene que ver? No me decían, me explicaban eso. Incluso también para la fabricación de un pito o de una cuerina, tiene mucho que ver, digámoslo así, la química de qué tanta cantidad ha de tener el fuego, el carbón, la ceniza, o qué tanto cantidad de tiempo vas a poner la pieza de cerámica de barro en el horno, cuánto tiempo le vas a dar. O sea, tiene muchas cosas que ver para que un instrumento tenga esas cualidades muy especiales para poder ser sonado. Pero la mayoría de instrumentos de nuestra región de Cuscata, El Salvador, son instrumentos muy especiales. He tenido la oportunidad de llevarme algunos instrumentos fuera del país y es fabuloso. Créeme que es fabuloso como la gente hasta le agarra pues melancolía, le agarra de llorar porque son, lo voy a llamar así. Así como hay productos nostálgicos, créame que también hay música nostálgica. Nostálgica en el sentido cultural, en el sentido de que allá llegan chanchonas y grupos y que la orquesta y chun 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 y pum 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 y qué bonito, está bien. Pero cuando la diáspora salvadoreña en X país escucha un pito indio o algo diferente o el náhuatl, las reacciones de la gente a mí me ha dejado sorprendidísimo. Algunos les agarra una alegría, otros se ponen a llorar. Y aquí esa, ¿cómo decírtelo? Esa alegría de decir puchica es un sonido de mi tierra, así literal. Y dice uno, ah, qué bonito. Un japonés, por ejemplo, reconoce esos sonidos diferentes que tiene la música japonesa o música árabe, tiene ese sonido o esas notas musicales muy propias de esa región. Vos la escuchás y decís, ah, como si fuera música árabe. Ok, Ah, sí, bueno, sí. música así. Esa escala, escala, por ejemplo, escala egipcia que le Es dicen. que el egipcio o que la Ajá. escala pentatónica, o sea, eso. Pero también en el caso de la música salvadoreña autóctona, tiene su magia. Tiene Ok. su magia. Ujú, Sí, o sea, lo primero que se me viene a mí es lo del torito pinto, ¿verdad? O, por ejemplo, el sí. carbonero, que yo quiero que entienda, ¿verdad? Yo Ujú, soy un outsider ujú, de la temática, ajá. pero sin duda tienen que estar estos ritmos, tienen que estar estos sonidos, Ujú, porque primero nos encontramos en la misma zona. ya. Y si uno va al campo, muy probablemente va a encontrar esos ritmos, esos Ujú, sonidos que se escuchaban en ujú, aquel tiempo. sí. Claro, no con la misma intensidad, que estamos deforestando, Ujú, estamos matando a la fauna y también, digamos, que ujú, los insectos, sí. que también eran parte de este ecosistema que producía música o Ujú, sonidos. Entonces, también tengo esta otra duda, mira, ajá, y dale. es que me imagino que así como mucho de nuestra historia se perdió y no Ujú, se puede recuperar, pero hay indicios ujú, por ahí de alguna que otra cosa, ujú. hay indicio de algún instrumento musical que solo lo hayas escuchado hablar de él, pero sepas que ya no está. Déjame ver, déjame pensar. Fíjate que no, la verdad que no tengo un nombre de algún instrumento que se haya perdido. Ah, sí, la verdad que sí. Hay un instrumento que se es conocido como la charrasca, que era construido con la mandíbula de un burro, una vaca, eso fue después, ¿verdad? Ya en la época colonial y toda la cuestión. Un instrumento muy interesante, incluso hay un instrumento que también le dio el nombre al ritmo, que se bien, es el ritmo original del Salvador, es el género original del Salvador. Ahí dice, hay una canción que dice que es la cumbia la que manda en mi país. No, es el zouk, XUC, del maestro Paquito Palavicini. El zouk es digamos, un sonido onomatopéyico, un sonido de un instrumento
Y ahí es donde salió el ritmo del zouk, porque es como zouk, zouk, ya lo van a escuchar. Y esos instrumentos, lastimosamente, ya casi no se tocan. Aquí Ya, no andamos ok, también. ok, Entonces, ok. pudiese decir, la La charrasca charrasca. es uno de los instrumentos que lastimosamente no se utiliza. Y otro instrumento que ya lo vamos a escuchar ahí. Ok, la charrasca. Esta palabra no me parece muy náhuatl, me parece más de Nicaragua. Creo que estuvimos hablando con Gary, Ujú, que es nuestro lingüista. Él, ujú, él nos comentaba que mucho de este sonido charrasca ujú. viene de esta zona de Nicaragua. Estas palabras carrascán y todo esto vienen de esa zona. Sí, no, y tienes razón. Y como vuelvo y repito, la región, vamos a llamarlo así, la región centroamericana, antes de la conquista y la colonia, pues no habían fronteras. Claro, Entonces por supuesto. se compartían muchas cosas, entre ellas, digámoslo así, algunos instrumentos, algunas palabras, pero pues sí, ya después vinieron la frontera y cada quien empezó a hablar como se habla. Incluso en nuestro país, El Salvador, es muy diferente el acento de la gente de Chalatenango con la gente de San Miguel, por ejemplo. Ok. Sí. Bueno, Miguel, ¿te parece si comenzamos entonces con la exploración musical? Démosle ahorita. Tengo una duda. Aquí, ¿cómo vamos a comenzar? ¿Cómo vamos a ir, por ejemplo, los percutivos? ¿Vamos a ir los de membrana? ¿Qué orden vamos a poner? Aquí lo vamos a hacer desordenado. No, son bromas, son bromas. La cara que es de Salvador, que vamos a hacer desordenado. No. Vamos a comenzar con los instrumentos percutivos, como tal, sí. Percutivos. Ok, ok, ok. Perfecto. Bueno, Miguel, ¿cuál es este primer instrumento? Este primer instrumento es el teponaguaste o teponastli, un instrumento también de esta zona de Cuscatán, de El Salvador. Ese teponaguaste que ando es un teponaguaste moderno, yo así lo digo, porque el teponaguaste o teponastli original es un tronco vaciado con lengüetas en la parte superior que suenan bien bonito. Pero es grande, los teponaguastes son, algunos han llegado a medir a 2 o 3 metros, por ejemplo. Pero en este es un teponaguaste chiquito, pero con la misma función, con la misma funcionalidad y suena bien bonito. Ok, yo he visto unos parecidos o más o menos la misma mecánica, pero de bambú. Ujú. ¿Es el mismo teponaguaste? Sí, aunque los de bambú son un poquito más artesanales, llamémoslo Ah, así. ok. Y este que está acá fue hecho por un hermano indígena, Xolot, un saludo para él. Y él recreó el teponaguaste en medidas más pequeñas, pero siempre con la misma sonoridad. Ah, ok. Démosle entonces. Genial, genial. ¿Y este instrumento más o menos en qué se utilizaba o en qué ceremonias? Generalmente para festividades, generalmente para la guerra, pero en sí era para festividades. El teponaguaste o teponastli también tiene su traducción como decir madera vieja o tronco viejo, algo así, pero es un instrumento hecho de madera. Y como te repito, pues este teponaguaste es pequeño, pero muy funcional. Ah, ok, ok. Vamos con el siguiente entonces. El siguiente instrumento de percusión está hecho de caparazón De tortuga. de tortuga. Ah, ok. Así que lo vamos a escuchar. ¿Cómo se llama este? Es un caparazón o carapacho de tortuga, como usted le quiere llamar. Es un instrumento muy natural. El caparazón es natural. Lo único que puedo decir que la criatura estaba enfermita. Eso fue hace muchos años. Y falleció. Entonces, un amigo, pues, él practica la taxonomía, creo que es taxidermia, algo así. Y pues, lo arregló y me lo obsequiaron. De hecho, me dijeron que se lo iban a dar a alguien más como adorno, pero al parecer la tortuguita pues ya estaba destinada a mí porque a mí me la dieron. Ah, ok, Ujú. ok. Esta es una tortuga.
Y solo se golpea por la parte de abajo, por la, digamos, panza. Fíjate que se puede tocar en ambos lugares. Pero a mí siempre me ha gustado pegarle casi siempre por la panza. No sé, Por la siempre me ha panza. gustado. Es un instrumento percutivo, muy natural. Y cuando está alguien tocando el teponaguaste y el carbazón de tortuga, se oye muy bonito. O sea, imagínate estos instrumentos ya tocados uno por uno en una sola ensamble musical. Es muy bonito. Así que Sí, ahorita vamos de poquito en poquito. Dime. sí, me recuerda a este instrumento, no sé, es que el que se pone aquí con las percusiones para la salsa. La campana creo que Creo se que es una llama. cosa así, Ajá. correcto, me recuerda a ese Ya sonido. vas a escuchar uno similar, muy similar a ese sonido, que Ok, de hecho ya lo vamos a escuchar. ¿con cuál vamos ahora? Este es justamente un instrumento que vos me estabas diciendo, se le conoce también como clave, Clave, ok. pero este instrumento también era ejecutado de diferente manera, solo que el sonido es muy parecido a como se ejecutaba antes. Tengo una consulta en lo que estamos aquí con los instrumentos. ¿Cuál era el nombre o cómo se le llamaba a estos instrumentos en la lengua náhuatl? Me refiero a instrumentos musicales, ¿había una palabra para eso? Fíjate que no, estaban muy referidos, por ejemplo, al totoquic o canto de pájaro, puede haber sido también el ayotzin o ayotzin como algo pequeño y sonoro. eh, el pito indio como tal no tenía un nombre así como definido. Eran instrumentos que iban no inventando, sino que descubriéndose con el uso. Ok. Por ejemplo, el viento sonaba en algún material de la naturaleza y ya decía la persona que tenía ese don de la música, decir, ¿por qué sonó? ¿Y Ajá. cómo es que sonó? Y ahí comenzaban ellos a hacer Ah, los ok, instrumentos, sí. ok. Pero una palabra para poder decir como instrumento musical no existía, sino que era el nombre. Pudiese ser, espérate, me estoy acordando. Pudiese ser, tal vez, una palabra como tutuk incuicatlic. Es como el canto de la música o el canto del pájaro. La mayoría de los cantos o de las melodías iban referidos a los pájaros o las aves por el mismo hecho que ellos silban y hacen cosas bonitas. Entonces, algo así como tutuk incuicatlic, que en náhuatl significa como el canto o el sonido del ave o del pájaro. Ah, ok, Ujú. ok. Muy bien, ¿con qué instrumento vamos ahora? Vaya, vamos con este instrumento. Se llama chinchines. Están hechos de semilla de chilindrón. Son semillas muy pequeñas, pero son muy sonoras. Así que ahí va. Me recuerda a una canción. Ujú. Del mar los vieron llegar, ¿cómo se llamaba? Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados. No, no sé, no recuerdo el nombre. Sí, yo lo he escuchado, pero se me Ajá, olvidó, sí, pero sí, sí sí, se pero parece. comienza con ese ritmo. Tra, tra. Ajá, ajá, ajá. Ese es, son semillas de chilindrón. Usted las va a ver y parecen como si fueran pezuñas de un venado chiquito o pezuñas de llama. Yo antes pensaba que eran pezuñas de llama, pero no. Es de un árbol salvadoreño, 100% nativo, chilindrón. La semilla originalmente es verde. Bueno, el que usted acaba de escuchar sonar, ese sí a mí me costó hacerlo. En el sentido de que vas a recoger las semillas, que son verdes, las pones... al limpiar, se limpian, se le quita un contenido que tiene en la parte de adentro y después se ponen a secar. Ya después se le hacen ciertos nudos mágicos, ¿no? Unos nudos bien bonitos y ya tenés la semilla de chilindrón ya sonora como tal. Ah, ok, qué Ujú, interesante. Ese es como para, me imagino yo, no sé, en ujú, algún momento muchos de estos músicos precolombinos o ya después de la conquista, me imagino, se reunían en algún lugar y así como cuando nuestros amigos se juntan ujú. a hacer música, así se juntaban ellos a hacer algunas interpretaciones tal vez, ¿verdad? Sí, fíjate que ya uniendo los instrumentos
sonaría más o menos así, algo así como. Ahorita solo estaba con las semillas de chilindrón y el teponaguaste. Sumado a eso, pues las claves, la tortuguita y ahí vas. Ok. Bueno, ¿y ahora qué tenemos? Vamos con un instrumento muy interesante que a mí me costó muchísimo aprender a tocarlo. Se toca actualmente, gracias a Dios, en la zona de Izalco y Nahuizalco. Ok. Es un instrumento muy bonito. Usted ya lo va a escuchar, tiene un sonido muy peculiar, así que ya lo voy a presentar bien. Ok, adelante. Este es el que tú me habías dicho que se llamaba sacabuche. El sacabuche es un instrumento muy bonito. A mí siempre se me olvida el nombre, por cierto, no sé por qué, porque unos amigos me molestan diciéndome el rascabuche. Y yo, no puede ser, ¿verdad? Se llama sacabuche, es un instrumento membranófono y diófono en el sentido de que vibra y tiene una membrana muy interesante. Está hecho de jícara o de calabaza con un palito y suena de la siguiente manera, el sacabuche. Ahí está. Ese es el sacabuche. Un Es un sonido sonido muy peculiar, muy realmente. peculiar, si bien, brum, 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 brum. Y se utiliza en Izalco y en Nahuizalco en diciembre. Sí, En diciembre las pastorelas. Y de hecho hay también sacabuches en España. sí, de hecho este instrumento, ya lo discutíamos antes de Ajá. encender los micrófonos, a mí me recordaba estos instrumentos brasileños que Sí, también tienen un origen africano ajá, que sí. suena así como monito. Exacto. Y son instrumentos que se han compartido durante mucho tiempo. Pero el sacabuche en Izalco, generalmente ahí es donde se ejecuta todavía. El sacabuche. El sacabuche. Ah, ok. Ahora vamos con otro instrumento percutivo. Las maracas no pueden faltar. De hecho, las maracas forman parte muy esencial en las ceremonias indígenas en El Salvador. No sé por qué las maracas como tal tienen ese don de dar también ritmo, musicalidad y métrica a las ceremonias. Así que está, pues, las maracas. Las maracas, este sonido me recuerda a las culebras, a estas, sí, Exacto. bien, me imagino que viene de las culebras este sonido, ahí es de donde se recupera. Exacto, no, y tienes toda la razón. Hay muchos instrumentos que tratan de De imitar. imitar esos Porque sonidos. igual también esta que me estabas diciendo de la semilla ¿Cilindrón? del chilindrón, Ujú. me recuerda también al movimiento de la serpiente, el cascabeleo. Sí, exacto. Incluso también sabiéndolo tocar, te da el sentido eso de lluvia también. Ah, ok, ok. Bueno, y de ahí tengo las chauchas. Las chauchas son como vainas de semillas de árbol de fuego. Generalmente se toca en varias y yo solamente tengo una. Una me la robaron, una se arruinó y esta es la única que me ha quedado original. Así que las vainas o chauchas suenan así. Nuevamente es como un sonido de culebra cascabel. Lo que me parece interesante es que es
directamente la vaina sin ningún tipo de modificación, ¿verdad? Así es, fíjate que cuando suenan, es lo que usted escucha es una vaina. Cuando son dos o tres vainas, que generalmente el instrumento como tal se ejecuta con dos o tres, tiene mayor ritmo. La mayoría de la música mesoamericana, lo voy a llamar así, tiene mucho ritmo base, y la melodía que la va haciendo el pito, la flauta, la ocarina, que ya vamos a escuchar también. Ok, ok, perfecto. Yo con las ocarinas tengo una triste anécdota, pero Ajá. yo, mira, yo estaba pequeño y Ujú. estaba jugando esto de Zelda, Ocarina del Tiempo. Ajá, ya, ya. Entonces yo le decía, papá, conseguime una ocarina, papá, conseguime una ocarina. Y entonces mi papá, pues, se rebuscó y me compró una ocarina. Ujú. Pero era una ocarina diferente a la ocarina, pero era muy bonita, Ajá, muy como una de las que tú traes aquí. ajá. Entonces a mi hermano le gustó bastante y a él le gustaba mucho la música. Entonces esta ocarina traía, igual que las tuyas, una especie de cordel Ujú. para colgársela. Entonces subió unas escaleras con la ocarina puesta y la quebró porque son de barro. Y, Ajá, sí. y también ahí se quebraron mis deseos de ser músico. Eso duele mucho. Sí, a mí ya me han quebrado algunos instrumentos, créeme, y duele mucho, Duele. pero bueno, la verdad que uno tiene siempre historias con los instrumentos musicales. Hay muchos instrumentos que yo sí los cuido mucho, 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 pero hay instrumentos que todavía se pueden fabricar y todavía las puedes conseguir, ¿verdad? Uno ahí va, pero uno le agarra aprecio y amor a los instrumentos. La mayoría de estos instrumentos pues me vienen acompañando ya durante muchos años. Ok. El siguiente instrumento es un instrumento cordófono que fue compartido con otras etnias o civilizaciones en Centroamérica específicamente, parte de Guatemala, parte de Honduras, Nicaragua y también con cierta relación también con África. El instrumento se llama caramba. Caramba. Ok. Sí, la caramba. Que es como una especie, ahora que lo veo, es como una especie de arco con Sí, un, ¿cómo lo llamaría? Con un tecomate cortado, o un morro sería, sí. un morro, anclado a este arco. Ahí vamos a subir fotografías y algunos videos de esto para que lo puedan ver. Adelante. Bueno, ese instrumento, la caramba, suena más o menos así. Ese, ¿sabes qué? Me gustó bastante, le lleva bastante ritmo. Ujú. ¿Sabes a qué me recuerda? No sé, a como un sonido árabe, una cosa así. Sí, fíjate que este instrumento, bueno, ahorita lo estoy utilizando sin amplificador. Ok. Tiene su amplificador natural que es una semilla, un pedazo de calabaza. Voy a ponerlo así. La calabaza se pone en el piso y la caramba se pone encima y eso lo amplifica. Voy a hacer una prueba así A rapidito ver qué para que tal lo sale, veas. dale. La caramba ahorita está sonando sin amplificación y ya con amplificación se escucha. Más o menos, la caramba. Qué sonido más interesante, Es fíjate. bien bonito. Sí, sí, completamente. Generalmente se utiliza generalmente en la zona oriental y en la zona paracentral del país. Y en Izalco y en Nehuizalco, lastimosamente, y vuelvo y repito,
Muchas de las personas que tocaban estos instrumentos, así como la marimba de arco, ya han fallecido. Y somos pocos los que estamos, pues, Aún con tratando esto. de preservar eso, pero es un instrumento, lo voy a decir así, muy sabroso, muy, muy chivo, Sí, chivo, sí. definitivamente, sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, estamos escuchando los instrumentos uno por uno. Ahora imagínense todos los instrumentos tocados, cada quien con su ritmo, cada quien con su base, y después viene la melodía que ya la vamos a ocupar. Ok. Bueno, y este instrumento, esto ya es de viento. ¿Cómo se Así llaman es. estos? Los instrumentos aerófonos o de viento son unos instrumentos muy bonitos, la verdad que sí, muy bonitos. Acabamos de escuchar los percutivos o idiófonos y también un instrumento cordófono como la caramba, porque la caramba tiene, digamos que un alambre que le da esa sonoridad muy, muy bonita y muy interesante. Pero ahorita vamos con los instrumentos de viento, quiere decir que uno los tiene que soplar para que suene. Y también el sacabuche que es membrófono, ¿no? Membranófono. Membranófono. Sí, sí, el sacabuche, sí, el Ok. membranófono y que tiene también su sonido muy interesante. Sí, sí. Va, adelante. Vamos con el pito indio. Este pito indio está hecho de carrizo, un pito indio 100% Cuscatleco y también obtenido en la zona de Tazumal, en Santa Ana. ¿Sabes qué? Me parece increíble Ujú. que yo aquí estoy, mientras tú estás tocando el instrumento, yo estoy aquí viendo la onda, la forma de la onda. Y son pájaros los que genera esto, ¿no? Increíble, qué cosa más bonita, Sí, no, definitivamente. y por eso te digo, estos instrumentos tienen magia, la frecuencia sonora que producen cada uno de estos instrumentos son interesantes. Y vos que estás viendo ahí las ondas, pues Claro, eso. claro, increíble, increíble. Bueno, este es era un pito de carrizo. Vamos con otro pito hecho pito indio de bambú, que es un pito muy querido por mí porque tiene ya más de 25 años de estar conmigo y un pito que para mí representa justamente el sonido de la música indígena. Ok, ok, vamos. Eso fue como una especie de danza entre un pájaro y una culebra. Así lo sentí, Literal. precisamente. Fíjate que cuando tenés un pito indio y los demás instrumentos percutivos, no sé, tiene una sazón bien diferente. Es un instrumento, son instrumentos que te representan el medio ambiente, algún animalito, algún insecto, algún animal, el pajarito, pero sí siempre evoca la flora y fauna de la región. Ok, pero qué cosa más increíble. Bueno, y este, a mi forma de ver, es uno de los más característicos de los ancestrales, es caracol, ¿no? ¿Así se conoce o tiene otro nombre? Sí, se le conoce como caracol, caracola, dependiendo de la región, va cambiando también la lengua, pero sí, el caracol es un instrumento
emblemático de los pueblos originarios de Cuscatán y puedo decirlo de toda América. Y me refiero a América, no solo a Gringolandia, lo siento. América es desde Alaska hasta el estrecho de Magallanes, hasta Chile, Argentina, todo el continente americano es una gran cosa. Y todos los que nacemos en este hermoso continente también somos americanos. Pero Ok, sí, adelante. suena de la siguiente manera. El caracol es un instrumento con un carácter muy fuerte. Definitivamente es un instrumento que servía a las poblaciones originarias para la guerra, para llamar a alguna reunión, para las alarmas. Es lo que actualmente nosotros escuchamos como... Ah, Justamente los ese cohetes es de el mismo vara sonido. actuales son el llamado bueno, religiosamente a una misa, a una celebración, pero el caracol como tal en las poblaciones originarias indígenas era para un llamado a la guerra, era para un llamado a la alarma o era literal, y eso sí es literal para llamar la atención. Entonces llegaba el Tamashtiani, el Tlatocani, la persona encargada de estar liderando esa región, sonaba el caracol, ya sea él o el sacerdote o alguien más, y la gente se reunía. Ah, ok, qué interesante. Era como la campana, me imagino. Sí, y también actualmente se utiliza para las ceremonias, llamémoslo así, ceremonias ancestrales. Sirve para poder, llamémoslo así, abrir portales dimensionales del norte, sur, este y oeste, y también para llamar a ciertas entidades espirituales, llamémoslo así, para que estén acompañándonos en la ceremonia indígena, que ese es, y ese literal, ese ya otro pisto. Ya, ok, ok, ok. Pues acabamos de abrir un portal por aquí. ¿Qué viene, Cabal. ¿qué viene ahora? Hoy voy con el Totocuic. El Totoquic. Sí. El Totocuic es un instrumento originario de Panchimalco, de la ciudad de Escudos y Banderas, al sur de San Salvador. Es un instrumento muy bonito, muy representativo de Cuscatlán. Tanto así que el Totocuic fue hecho por el maestro Roberto Pérez, conocido como el Chac. Así, El el Chac. Chac. Y él recreó este instrumento hace unos, llamémoslo así, unos 15 o 20 años. Es un instrumento contemporáneo, pero que representa a las comunidades y pueblos originarios de Panchimalco. Ok. Dime. Este instrumento creo que sí ya lo había conocido, fíjate. Suena a un pájaro este. A varios A pájaros, varios, sí, sí. sí. Sí, sí, el Ok. Totocuic, sí, de hecho el Totocuic significa canto de pájaro en náhuatl. Ok, ok. Escuchémoslo. Son muchos sonidos de diversas aves y pájaros que puede emular el Totocuic. Qué salvaje, ¿verdad? Qué salvaje. Sí, y créanme, lo que están escuchando, bueno, yo creo que después van a ver las fotografías, pero es un instrumento pequeño. Sí, Créanme que es un correcto. instrumento Y pequeño potente. y potente, así como el caracol y algunos instrumentos son pequeños, pero sabiéndolo tocar son instrumentos muy poderosos. Ok. Tengo una duda aquí, una curiosidad. Hemos visto en más de algún video y en la cultura popular que se utiliza un silbato especial para hacer sonidos como de pato y Ujú, para poder cazar patos. ujú. ¿Estos instrumentos en alguna medida se utilizaron para cazar? ¿Para atraer pájaros o algo por el estilo? ¿Tú crees que Fíjate sí o que no? yo creo que no. Yo creo que no sería más que todo para emular onomatopéyicamente el sonido de un pajarito o lo que sea, pero era para
emularlo, pues estar ahí, qué bonito, pero para ya cazarlos, a no ser que hubiese una necesidad real, sí se hacía, pero Ok, no se utilizaba esto para cazar. para cazar, Ujú. ok. Sí. Vamos con otro instrumento, siempre de corte indígena. Este es un instrumento, este es un pito indio, pero a diferencia de los otros pitos que ustedes han escuchado, ese pito es un poquito más grande. Los instrumentos aerófonos varían en su capacidad sonora en el sentido del tamaño. Hay instrumentos chiquitos que suenan muy agudos y otros instrumentos que son medianos o grandes que tienen otro sonido como este que es un pito indio hecho de carrizo y originario este de Tecpan. ¿Y qué es Tecpan? Es ahí donde todos conocemos San Andrés. Es un Ok. instrumento propio de allá. Una pequeña muestra, una pequeña muestra. Mucha gente por eso me dice, mira, es que la música ancestral o la música indígena es aburrida. Porque solo han escuchado las obras de la La escuela, que uno ahí escuela, estaba con el exacto, tambor, pum, pum, y exacto, estaba con la clave, cla, exacto, cla, y sí. eso era todo lo que... Incluso en las ceremonias se toca música tranquila, pero créame que hay otros tipos de ceremonias y otros tipos de actividades que realizamos que la música es bien dinámica, es bien pegadiza. Tiene incluso algunas melodías inéditas. Bueno, las melodías que usted está escuchando son inéditas. Y si hay canciones como tales, ¿verdad? Pero ahorita aprovechando el espacio, pues son canciones y melodías Ah, inéditas. ok, ok. Ujú. Mira qué privilegio los que escuchan el proyecto Chachalaca en este momento. Muy bien, vamos con otro instrumento que ese sí yo sé que te va a Sí, encantar. la ocarina, La correcto. ocarina. La ocarina es un instrumento aerófono. Se puede hacer de barro, también se puede hacer de madera, pero generalmente son instrumentos de barro. La ocarina representa también la energía femenina por la forma que tiene y también representa una semilla. Las ocarinas son utilizadas también en el Viejo Mundo, en la época medieval, en Europa también, pero en instrumentos muy bonitos, muy representativos de muchas historias fantásticas y muchas leyendas. La oralidad también están encerradas en la música de la ocarina. Una ocarina va a depender también del ejecutante. Puedes hacer que la ocarina suene bien alto o bien suave o hacer una melodía tranquila, pero sí, la ocarina es un instrumento muy bonito. Definitivamente. Y tú puedes sacar canciones al escuchar. Por ¿Sí? ejemplo, te pongo un ritmo, una canción. Tú puedes sacar una o puedes intentar tocarla en la ocarina. Sí, sí, se puede también. Ok, Sí, se puede, ¿te se puedo puede. poner el reto en este momento? Démosle, vamos a probar. Ok, permíteme entonces. Bueno, regresamos entonces. Y esto con ustedes, Ocarina del Tiempo con Miguel. Vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba, a ver qué tal.
No me da la nota, pero ahí vamos, ahí vamos. No, pero qué genial, mira, qué instrumento más bonito. Es completamente de barro y bien delicado este Sí, sí, instrumento. sí, sí, bien delicado y también la forma en cómo está hecho es un instrumento delicado, se oye bien bonito, pero sí es un tanto frágil también. Sí, y sabes, fíjate que la forma la que tiene, y Ajá. es lo curioso de los instrumentos que también tienen una forma particular, Ujú. porque esta, cómo se sostiene, pareciera que fuera una araña. Ah, sí, sí. Es como una araña, con cuatro dedos por cada lado y es redondita, entonces se ve así como que sí es una araña bien Sí. interesante. Aunque también me he dicho, algunas personas que me decían, no, pero mire, parece garrapata. Y yo, ok, le digo, Sí, bien bueno, gordita, ¿verdad? sí, sí, Pero sí es correcto. un instrumento muy bonito. La ocarina como tal, pues puede sacar diversas melodías. Y acabamos de hacer la prueba. Y pues hay otros instrumentos más. Ok, ¿con qué vamos ahora? Hoy vamos con un instrumento que todos utilizamos. Es un instrumento que es un pajarito, literal es un pajarito de barro, usted lo va a ver después, de esos que vendían antes en el mercado. Sí, de esos que se consiguen en hilo vasco. Exacto, y suena de la siguiente manera. Es un pajarito, una palomita de barro sonando en este espectacular programa. Perfecto. Que me encanta, fíjate cómo suenan estos instrumentos. Sí, Y me sí. imagino que en un concierto de maestros tocando estos instrumentos hoy en día y en el pasado tuvo Ujú. que haber sido un evento memorable, fíjate, no sé, eso me imagino. Sí, definitivamente ahorita estamos escuchando los instrumentos, así literal, instrumento por instrumento. Pero cuando está alguien en la percusión, cuando está alguien en el tambor, cuando está alguien en la caramba, en la melodía, créame, créame que le gustaría muchísimo, porque son instrumentos que casi nadie conoce, lastimosamente, y que son alguien que no sepa y lo escucha se siente sumamente representado con la región mesoamericana, pero se siente sumamente representado con El Salvador, con el país. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, el hecho de tener esa identidad nacional. Ahora vamos con la ocarina. Fíjate que no, sí es una ocarina de barro antropomorfa. Ajá, tiene forma de rostro humano, Tiene un rostro humano y es el rostro de Tlaloc o Tlaloc, el el dios dios de de la la lluvia. lluvia, sí, correcto. Entonces, un instrumento muy bonito. Este fue hecho por el maestro Danilo Vialta, chero mío, por cierto. Y él fabrica instrumentos. En mi caso, vuelvo y repito, yo soy músico, pero a mí me cuesta, créeme que hasta me cuesta hacer recortes con la tijera. Yo soy malo con las cuestiones de artesanías, créeme, pero sí tengo la facilidad de tocar instrumentos y ahí voy. Y tengo amigos que son buenos artesanos, pero les cuesta quizás hacerlo sonar. Entonces ahí hacemos una combinación muy, muy interesante. Ellos hacen instrumentos, yo los pruebo y mira, hay que ponerle aquí, hay que ponerle allá, o el hoyito más arriba, más abajo. Y ahí nos ayudamos. Entonces este es una ocarina de barro con la figura De de Tlaloc. Tlaloc, Sí, ok. y suena así. Dependiendo de la funcionalidad o qué es lo que queremos con los instrumentos, así va a ser la melodía. Generalmente pueden ser tristes, pueden ser muy dinámicas, muy animosas, pero en este caso me resultó así como triste por la lluvia, no sé por qué, Ah, ok, así como melancólico, como ¿verdad? melancólico. También tengo un instrumento que muy poco se sabe de él. Es un instrumento
es muy de la región mesoamericana, muy de la región centroamericana. Se le conoce también como algo así como pito de émbolo. Pito de émbolo. Se le conoce como pito de émbolo. Es un instrumento muy interesante. Que no es uno parecido a estos que daban en las fiestas de cumpleaños antes. Exacto, exacto. Fíjate que me costó muchísimo encontrar un pito de émbolo lo más original posible, no Ok. así como juguete. Y sí, es un pito. Mucha gente, muchos de nosotros, niños y niñas, utilizamos algunos de estos instrumentos como juguete. Porque después hubo tan mal información que, este instrumento o este juguetillo, pero no, es un pito de émbolo. Se utilizó bastante también por los mexicas y suena más o menos así. Un pito de émbolo, de esos instrumentos casi extintos lastimosamente y que se ha ido preservando gracias a que ha sido retomado como un juguete. Pero no, no es un juguete, es un instrumento musical. Ok, El pito de sí, émbolo, sí, sí. sí, mira qué interesante, fíjate. Y me hace recordar eso, lo de los cumpleaños de pequeño, que Ujú. todos andaban con un pitillo y te llevaba el émbolo. Pero es originario de esta zona. Es originario de esta zona. Se comparte también junto a los mexicas, a México. De Ok, ok, México, toda esta parte, Mesoamérica, digamos. Mesoamérica, Ok, sí, qué exacto. interesante. Y pudiese decir que ya con esto, pues vamos terminando un poco con la demostración de los instrumentos. Hay diversos tipos de pitos indios grandes, chiquitos, medianos. Hay diversos tipos de teponaguastes o teponaguastes. El que yo ando es uno más moderno, más pequeño. La caramba, que es un instrumento muy genial. Tenemos también instrumentos percutivos. Como el de la semilla de chilindrón, como las chauchas, como las claves, tenemos el caracol y un sinfín de instrumentos. Voy a terminar con uno que es muy representativo. De hecho, este instrumento lo voy a retomar como un instrumento latinoamericano. ¿Por qué lo voy a tomar como instrumento latinoamericano? Porque fíjate que en los últimos 40 años El Salvador se ha visto bombardeado de otros géneros musicales. Entre ellos la música latinoamericana, la música de trova, música folclórica, etcétera, etcétera. Pero estos instrumentos están siendo adoptados por los músicos salvadoreños como parte de la cultura salvadoreña. Aunque, voy a aclararlo, a mí me encantan mucho estos instrumentos y me encanta mucho este género musical, pero este instrumento como tal es el que más está como adoptando en nuestro país. Está la zampoña, la quena y el charango, Ok, instrumentos suramericanos. suramericano, Pero en correcto. tal caso la quena está siendo como adoptada en El Salvador a la par del pito indio. Ok, Podríase decirlo así. Actualmente, no estoy diciendo hace miles de años, no. Actualmente, la quena pues está siendo adoptada como parte también de la cultura musical, digamos que folclórica prestada o importada de Sudamérica. Suramérica, ok.
bonito, definitivamente. Muchas gracias. Qué bonito. Muchas gracias, Miguel. Qué demostración más increíble de estos instrumentos. Ojalá y estos instrumentos se recuperen para no solo con aquella intención de, es música y son instrumentos y tengámoslos colgados aquí, pongámoslos en un museo, sino empezar a recuperarlos como para poder hacer música experimental, música nueva, recuperar también los sonidos del pasado. Y esto también me hace querer preguntarte, ¿cómo es este tema de la preservación de la música? Yo entiendo que no es que pudieran escribir partituras musicales o incluso como las podríamos entender nosotros. Esto se daba por cultura oral, entiendo yo. Se reunían los más viejos con los jóvenes que querían aprender estos instrumentos y iban pasando de generación en generación, y también estaba el tema de preservar y el de crear. Ujú. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves el tema de la preservación en la actualidad de esta música? Fíjate que, siéndote sincero, la música indígena como tal, actualmente son melodías, como dicen, melodías foráneas, melodías inéditas que nacen en el momento. Con el grupo Chimalito Natiu hemos tenido unos cuantos conciertos y hay unas canciones que son, ya las tenemos compuestas, digámoslo así. Y sabemos que un momento de la canción va a ir el caracol, un momento de la canción va a ir el teponaguaste o una poesía de Nezahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco en México. Pero también hay canciones y melodías que son inéditas, que salen a base de inspiración, lo voy a llamar así. Y es por eso que en el grupo se puede hacer la prueba. Podemos darle algunos de estos instrumentos a algunos jóvenes músicos y pueden sacar melodías, pero quizás muy diferentes a como le dieras esos instrumentos a alguien que tiene, no sé, esa conexión con las cuestiones indígenas de nuestra región. No estoy diciendo que otros músicos no lo puedan hacer, claro que sí, hasta mejor que uno, sí, también, pero la mayoría de estas canciones y melodías son inéditas, no... Bueno, solo hay unas cuantas partituras que hizo María de Barata que están, se conservan, y qué bien que el Calahuituna, no yulu, no yulu, Nescucu, incluso la canción es que la mayoría de abuelitas hacen el kiriquitingui, que agarran al niño y kiriquitingui y tal. O el de Quiero ver. Hay otras melodías que se basan en la oralidad, tradición oral, pero en el caso de estos instrumentos nos reunimos y comenzamos a sacar, como dice la chaviza, canciones bien fumadas, como dicen Ok, ellos, sí, ok. canciones bien elevadas, y vos decís, wow, así como hay canciones tristes, también canciones muy guerreras, muy explosivas. Y ahí pudiese decir que los protagonistas son la caramba y el pito indio, porque son dos instrumentos con su energía propia y le dan fíjate, ¿cómo te lo digo? Así como sabor, como Es ritmo, que le dan, ¿sabes qué siento? Que le dan un carácter identitario bien particular, bien porque no particular. es como que vas a encontrar estos sonidos en cualquier parte, son Ujú. muy particulares. Exacto, y lo que te decía con la música japonesa, la música árabe, vos la reconoces, Claro. pero esta música, esta melodía, vos la sentís propia, la sentís parte de vos. Entonces esa es la intención, aparte de investigar, dar a conocer los instrumentos musicales de El Salvador, de Cuscatán, que aún se mantienen, y yo sé que también habemos otras iniciativas, sabemos otras personas, hombres y mujeres, que estamos tratando de rescatar la cultura ancestral, la música, el idioma, la lengua náhuatl y esas tradiciones que lastimosamente se van perdiendo, pero también habemos personas que lo vamos recuperando para mantenerlo y difundirlo. Ok. Miguel, y con respecto a este tema de la cultura musical que tenemos hoy en día, la cultura musical que existió en el pasado, porque ya identificamos pues que son cosas muy diferentes, desde que vino la pianola, o no recuerdo cómo se llama este instrumento que hacía sonidos por unos pines metálicos que iban Ujú. dando vuelta, la música se empezó a reproducir y sin necesidad de tener un músico. Entonces ya tuvimos diferentes etapas de la música grabada. Pero esto no se grababa, esto se transmitía de generación en generación.
Y yo distingo que un elemento muy distinto, o sea, muy distintivo entre la cultura de la música de hoy a la de antes, es que la de antes se trataba de preservar y se pasaba de generación en generación. Y esto le daba un sentido más místico, más particular, más propio. Y sin embargo, hoy en día, la música es cada semana sale una canción nueva, Ujú. llegan nuevos ritmos, llegan nuevos elementos, y es así como, ya me aburrí de esta canción, la voy a cambiar por esta otra, y así vamos cada semana buscando la música nueva. ¿Qué me puedes decir de este contraste como músico que está entre estos dos mundos, la búsqueda de la identidad Ujú. a través de la música y esta identidad cambiante de la música moderna? Fíjate que la verdad que es una muy buena pregunta, de verdad que me has dejado pensando, es una muy buena pregunta. La música de antes era música para conservarla, para disfrutarla. No me voy a ir tan lejos en la época, en el tiempo. Década de los 40, la música de tríos, la música de boleros, los grandes como los Diamantes, los Haces, los Panchos, los Tres Reyes, etcétera, etcétera. Otros géneros musicales como el mambo, ¿se mantienen aún? Sí, se mantienen. Incluso no tienen competencia con la música actual. La música de antes era para disfrutarse, tenía algo que la música actual no tiene. Tenía contenido, tenía romanticismo, donde vos realmente, uno como hombre, conquistaba de una manera muy bonita a las mujeres, ¿ya? Y tenía contenido. Vos escuchás las canciones de antes y tiene hasta poesía, pues las letras eran poemas, definitivamente. Actualmente, no estoy diciendo que la música actual sea mala, no. Bueno, menos el reggaetón, eso no. Pero actualmente hay música buena en El Salvador, hay bandas que están haciendo lo suyo, pero lastimosamente no hay, nosotros como salvadoreños no tenemos ese compromiso con la música nacional. Preferimos otros géneros musicales, preferimos las modas musicales de otros países. Está bien con esto de la globalización, el internet, los hipotes escuchan cualquier música y está bien, pero creo yo que no hay un compromiso de apoyar al artista nacional. Ok. Eh, yo sé que en El Salvador hay buenos músicos, buenos cantautores, pero lastimosamente no son apoyados. Para muestra un botón. Hay músicos que no son tan buenos y hacen música no tan buena, pero pegan. Porque están a la moda, porque su apariencia está fresca, es que son muy cool, etcétera, etcétera. Aunque la música y la letra mucho menos no sea nada bueno. Pero hay artistas que son muy buenos, que cantan bien, tienen buena voz, que tocan la guitarra y todo eso, pero no reciben el apoyo, ni mucho menos el ingreso económico, hay que llamarlo así, de las empresas. Las empresas se van a que el A bicho, lo más a comercial lo prácticamente. comercial. No cantan, pero ponen eso que le llaman autotune. Con eso cualquiera canta, créanme. Y yo he tenido la oportunidad y la decepción de escuchar gente que pone eso autotune. Y obvio que te va a arreglar la voz, pero no sos vos el que estás cantando. En cambio, el otro artista nacional, se rebusca en los bares, en restaurantes, en varios lugares, pero no hay ese apoyo. Porque uno supuestamente canta, bueno, canta en español, canta canciones muy nuestras con una guitarra y eso es lo que le debería de dar más valor musical a lo que se está haciendo. En cambio, el otro canta supuestamente en inglés o canta Span-English y habla balbuceo y no puede ni hablar. Un gran retraso mental, literal, o se está bostezando. Pero a la gente y a la bicha le gusta eso. Está bien. Pero ¿por qué no apoyar aquello bonito? Vaya, por ejemplo, yo no quería dar nombres, pero por ejemplo, un prueba de sonido en su época hizo muy buena música. Vámonos más atrás, los Vikings, Nautec, la máquina de ser pájaro, o sea, había muy buena música. Lastimosamente no se apoyó. Y en conclusión,
todas y todos tienen el derecho y la libertad de escuchar lo que usted desee, pero también tome en cuenta que hay que apoyar al artista nacional y hay que tomar en cuenta que también el cerebro puede ser reseteado o puede ser formateado. Si usted escucha, disculpe que lo diga, si usted escucha música basura como el reggaetón, se va a sentir así. Las chicas van a pensar que el microbusero, el cobrador, personas que andan así, es lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero si se escucha música con algo de contenido bonito, se va a dar cuenta que la vida va más allá de solo el tra y el tra. Hay A más eso me refiero. ritmos, hay más Sí, hay ritmos. más ritmos, muchos más ritmos, de Claro. verdad. Pero sí, en conclusión, la música es bonita. En todos los géneros, si usted escucha su género preferido, excelente, pero también como seres humanos y como personas podemos también darle frescura, darle algo positivo al cuerpo a través del cerebro y a través de la música. Y pues la música autóctona, aterrizo con esto, es la música de nuestros ancestros, la música nahuapípil, la música que nos transporta a nuestras raíces y a nuestros ancestros de los pueblos originarios de esta región conocida como Cuscatán. Ok. Mira qué interesante. Bueno, Miguel, fíjate que yo Mm, pienso, ¿verdad? O sea, la cultura en la que nosotros nos encontramos, esta dinámica social del día a día, en la que tenemos música y nos bombardea a cada ujú, instante, pues vamos recogiendo, pienso yo, ya. ciertas canciones, ciertas melodías que vamos guardando, que imprimen en nosotros cierta memoria, cierto suceso en nuestra vida, cierta cosa que hemos vivido, muchas veces está ligada o Ujú, pegada a una canción que nos lo recuerda. Y yo creo que eso es una característica muy particular de nuestro tiempo, ya. porque habría que decir la música que se puede grabar y se puede degustar en cualquier momento, en cualquier instante, no ha sido Ujú, a lo largo de la historia de la humanidad, no, esto es de hace poco, quizás menos de 150 años, ujú, menos, pienso yo. Pero aquí me gustaría hacerte quizás esta última pregunta, es con respecto a qué podemos rescatar nosotros de la cultura antigua, o sea, de la cultura musical, como tú lo decías, antes era música para disfrutarse ujú. y hoy es música para consumo, para fulminar el vacío o el silencio que está a nuestro alrededor y llenar instantes con sonido. Pero, ¿qué consideras que podríamos rescatar o aprender de estas culturas musicales que teníamos en el pasado, Miguel? Fíjate que si te das cuenta, si habemos personas interesadas en este tipo de música, independientemente que sean académicos, investigadores, músicos, artesanos, es porque esta música o este género musical prehispánico es importante para la identidad nacional. Yo siempre lo voy a repetir, he tenido la oportunidad de estar en otros lugares fuera de las fronteras patrias y créame que ya sean salvadoreños, centroamericanos, suramericanos, europeos, se quedan atónitos al darse cuenta que en nuestro país, El Salvador, todavía existen instrumentos autóctonos e instrumentos que nos identifican nuestras raíces culturales como salvadoreños y salvadoreñas. Creo yo que este tipo de esfuerzos y este tipo de espacios son sumamente importantes porque nos ayudan a visibilizar y a proyectar la música que nos pertenece. El Salvador queda en Centroamérica. Muy bien, y hay mucha influencia y mucho bombardeo cultural. Excelente, está bien. Pero si El Salvador sería una pena y una lástima, no ajena, sino que propia, que El Salvador fuera perdiendo este tipo de instrumentos musicales, este tipo de, digámoslo así, como Ritmos, proyección tal vez, cultural, de ritmos, ritmos, ok. melodías, nos quedaríamos así sin nada. O sea, tendríamos una cultura prestada. Pero ¿y si tenemos, si nos damos cuenta que tenemos instrumentos tan maravillosos como lo que hemos presentado el día de hoy y que a la gente en otros países le gusta y a mí me consta, ¿por qué nosotros no? Al menos decirle a los niños, mire, existe un pito indio, existe un tamborcito, existe algo para que no se vaya perdiendo eso. A mí me da lástima el hecho de haber conocido a uno de los pocos ejecutantes de la marimba de arco. Ya falleció.
Yo no sé si hay alumnos de él tocando la marimba de arco u otros instrumentos. Así como en mi caso yo tuve el placer de conocer a tamashtianes que ejecutaban estos instrumentos, ya no están, pero no es por una cuestión de obligación, es una cuestión muy voluntaria que yo lo hago porque me encanta la música. Y claro, no solamente la música indígena, sino que otro tipo de géneros. Pero también tengo esa, digámoslo, como esa misión moral y cívica de poder, y patriota, hay que decirlo también, de poder mantener, preservar y dar a conocer los instrumentos autóctonos, porque lastimosamente en nuestro país ya casi no hay, y es de mantenerlos. Y si las personas que antes lo ejecutaban más seguido y lo conocían ya no están, ya murieron, ¿por qué no seguir con esa tradición que lastimosamente casi nadie le gusta eso? Pero créanme que el sentirse orgulloso de su país, el conocer las raíces culturales, te da más grandeza y más identidad nacional. Ok. Ujú. Bueno, Miguel, ese ha sido el episodio 107. Ha sido un viaje increíble y maravilloso por los instrumentos ancestrales. Y bueno, Miguel, yo creo que no va a ser la última vez que nos vamos a escuchar por aquí. Muy bien, gracias, gracias. Muy amable, de verdad te agradezco el espacio, de verdad muy agradecido con el espacio, me he sentido sumamente cómodo, soy bien buena onda y un saludo a todas y todos los que escuchen este podcast, este programa está fabuloso, se lo recomiendo, nosotros también lo vamos a compartir en diversas plataformas y redes sociales y pues lo único que le puedo decir es que pórtese bien, siga estudiando, escuche la música que usted quiera, menos el reggaetón, y poder sentirse muy orgulloso y muy dichoso de haber nacido en esta tierra llamada El Salvador. Así Ok. que, Paj Padiush, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Nos escuchamos pronto.